Bueno, empezamos entonces con la clase. Hoy vemos ondas electromagnéticas. Hoy comenzamos con este tema y hoy lo terminamos en este mismo video. ¿Sí, Ignacio? Comencemos entonces. Primero con algunos conceptos preliminares para entender cómo se producen o cómo se generan tales ondas electromagnéticas. Recordemos a grandes rasgos qué es lo que nosotros teníamos. Nosotros recordemos las ecuaciones que hemos estudiado anteriormente, que son las ecuaciones de Faraday, ¿sí? O de Maxwell-Faraday, y la ecuación de Ampère. Estas dos ecuaciones constituyen el conjunto denominado ecuaciones de Maxwell, ¿sí? La primera ecuación de Faraday decía que la circulación del campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada era igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético respecto del tiempo a través de la superficie delimitada por esa trayectoria. O sea, la primera ecuación de Faraday me dice que si yo tengo una trayectoria C cualquiera, ¿sí? Y evalúo la circulación del campo eléctrico a lo largo de esa trayectoria, esa circulación del campo eléctrico es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético con respecto del tiempo, donde el flujo magnético es calculado a través, vamos a escribirlo acá, es calculado a través de la superficie delimitada por la trayectoria. O sea, el flujo magnético al cual se le evalúa la tasa de cambio se calcula siempre a través de la superficie delimitado por la trayectoria de integración. Y la segunda ecuación de Maxwell, importante en este caso para entender cómo se producen las ondas electromagnéticas, es la denominada forma general o formulación general de la ley de Ampère, que establecía que la circulación del campo magnético a través de una trayectoria cerrada era igual al producto de, al menos en el vacío, mu sub 0, que es la permeabilidad magnética del espacio libre, por la corriente generalizada, que es todo este paréntesis de acá, a través de la superficie delimitada por la trayectoria de integración. Esa corriente generalizada tenía dos componentes. Una era la corriente de conducción a través de la superficie delimitada por la trayectoria de integración, que es la corriente asociada justamente a un flujo de carga, y tenía una segunda componente, que es la denominada corriente de desplazamiento, que es una corriente que no está asociada a un flujo de carga, sino que simplemente está asociada a una variación temporal del flujo eléctrico a través de la superficie delimitada por la trayectoria de integración, a través de la cual calculamos la circulación del campo magnético. Estas eran las dos ecuaciones que hemos visto con anterioridad cuando visualizábamos los fenómenos de inducción, ¿sí? en física 3. Ahora, ¿qué es lo importante de estas ecuaciones? Estas ecuaciones, en vista de un genio como desde luego era Maxwell, no es mi caso, se dio cuenta de que explicaban que la existencia o daban origen a la existencia de las denominadas ondas electromagnéticas, que son una perturbación que se propaga, ¿sí? Sin necesidad de un medio material en todo el espacio, en virtud de un campo eléctrico y un campo magnético autosustentado. Veamos cómo se producen tales ondas electromagnéticas. Estas ecuaciones, ¿qué es lo que están indicando? Vos fijate. Vamos primero a la ecuación de Maxwell-Faraday, que es esta que está aquí arriba, que estoy recuadrando. Fíjate lo que me dice esta ecuación. Me dice que si yo llego a tener un campo magnético variable en el tiempo a través de una superficie cualquiera, entonces en el contorno delimitado por esa superficie, con tal de que se verifique esta igualdad, tiene que establecerse un campo eléctrico. Si no se estableciera tal campo eléctrico, entonces esta ecuación no se verificaría, porque teníamos una tasa de cambio del flujo magnético distinto de cero y estaría igualada a una integral que sería cero si ese campo eléctrico no se produjera. Entonces esta ecuación lo que me está diciendo es que un campo magnético variable en el tiempo y que por lo tanto va a tener asociado un flujo magnético cambiante en el tiempo, induce o genera o actúa como fuente de un campo eléctrico en el contorno, ¿sí?, de la superficie a través de la cual se produce la variación del flujo magnético. En otras palabras, la ecuación de Faraday me está diciendo que un campo magnético variable en el tiempo actúa como fuente de un campo eléctrico. Y la segunda ecuación, que es la ecuación generalizada de Ampère, me dice que si hago énfasis en el término asociado a la corriente de desplazamiento que estoy remarcando acá, ¿sí?, me está diciendo que un campo eléctrico variable en el tiempo
y que desde luego va a tener asociado entonces un flujo eléctrico variable en el tiempo, actúa como fuente de un campo magnético. Si no actuara como fuente de un campo magnético, y suponete que estamos en una situación en la cual no hay corriente de conducción, entonces esta ley de Ampère se contradeciría, porque no se verificaría la igualdad. Si acaso yo tuviese un campo eléctrico variable en el tiempo y por tanto un flujo eléctrico variable en el tiempo a través de una superficie, y en el contorno de esa superficie no se induce o no se genera ningún campo magnético, entonces no se verificaría esta ley de Ampère. Por lo tanto, concluimos que la verificación de esta ecuación generalizada o formulación generalizada de la ley de Ampère establece que un campo eléctrico variable en el tiempo actúa como fuente de un campo magnético en el contorno de la superficie a través de la cual se produce la variación temporal del campo eléctrico. Aquí está anotado. Esta ecuación indica que un campo magnético variable en el tiempo actúa como fuente de un campo eléctrico. Esa es la ecuación de Faraday, la que me lo dice. Y también me establece que un campo eléctrico variable en el tiempo actúa como fuente de un campo magnético. Esto es lo que me dice la formulación generalizada de la ley de Ampère. Entonces, lo anterior, como está aquí escrito de forma muy sintética, permite pensar en un tipo de perturbación electromagnética que se propaga en el espacio a partir de la oscilación temporal de un campo eléctrico y magnético, y esta perturbación es llamada justamente onda electromagnética. Entonces, ¿cómo se puede producir una onda electromagnética, Ignacio? Podemos agarrar una carga que estaba, suponete, inicialmente en reposo. Supongo que esa carga es positiva. Entonces, al estar en reposo, sus líneas de campo, ya sabemos, son radiales y hacia afuera. A continuación, esta carga se acelera y se pone a oscilar. Digamos, vamos a dibujarlo acá, al movimiento de oscilación. ¿Sí? Esta carga se acelera y se la pone a oscilar. Digamos que con un movimiento armónico simple, si querés, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ese movimiento acelerado de la carga tiene por efecto producir una perturbación en las líneas de campo. Las líneas de campo comienzan a distorsionarse. ¿Sí? Comienzan a distorsionarse. Hay una analogía mecánica para explicar la distorsión de las líneas de campo y consiste en la siguiente, fíjate. Imagínate que la carga tiene atados muchos hilos o cuerdas, donde cada cuerda vendría a ser una línea de campo. Entonces, cuando yo empiece a sacudir con movimiento armónico simple esta carga, ¿qué va a ocurrir? A lo largo de las cuerdas se van a empezar a propagar ondas mecánicas, ¿sí? Bueno, nosotros podríamos pensar en las líneas de campo como si fuesen esas cuerdas, de manera tal que cuando vos empezás a perturbar o a acelerar esta carga, estas líneas de campo, al igual que lo que ocurriría con las cuerdas, comienzan a distorsionarse conforme la perturbación se propaga a lo largo de ellas. Entonces, estas líneas de campo comienzan a distorsionarse. Tal distorsión va a producir un cambio en el flujo eléctrico a través de cualquier superficie que yo considere. Y de acuerdo a la forma generalizada de la ley de Ampère, eso va a dar origen a un campo magnético. ¿Sí? A su vez, la aparición de ese campo magnético, que pasamos de un campo magnético cero a un campo magnético distinto de cero, va a producir otro campo eléctrico, va a actuar como fuente de otro campo eléctrico. A su vez, ese campo eléctrico que se está generando va a actuar como fuente, ¿sí? Debido a que ese campo eléctrico está variando en el tiempo y su flujo eléctrico varía en el tiempo, va a actuar como fuente de otro campo magnético. Y así sucesivamente, el campo eléctrico y el campo magnético son autosustentados y las ondas electromagnéticas se propagan hacia el infinito por todo el espacio sin necesidad de un medio. ¿Sí? Se van autosustentando. La creación de un campo hace que se genere otro del otro tipo. Y así sucesivamente se van generando uno a otro y se produce la onda electromagnética que se propaga en el espacio sin necesidad de un medio material. Esa es la primera diferencia que tienen las ondas electromagnéticas con las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas requerían de un medio material para propagarse, mientras que las ondas electromagnéticas no requieren de un medio material. Se pueden propagar en el vacío o bien también a través de algún material dieléctrico. ¿Está entendido, Ignacio, hasta acá? Sí, sí. Bien. Veamos qué más. Las ondas electromagnéticas consisten entonces en un campo eléctrico E y un campo magnético B oscilantes en el tiempo y satisfacen, según las ecuaciones de Maxwell, todo esto que vamos a ver se deduce de las ecuaciones de Maxwell. Yo directamente no hice la deducción, simplemente enuncio las propiedades. Se satisfacen entonces las siguientes propiedades que se verifican de las ecuaciones de Maxwell. Estas propiedades se presentan como condición necesaria para la verificación de las ecuaciones de Maxwell. La primera propiedad de las ondas electromagnéticas.
el campo eléctrico y el campo magnético oscilan perpendicularmente entre sí y ambos también oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. De acuerdo a nuestra clasificación de ondas que vimos en Física 2, las ondas electromagnéticas son entonces siempre ondas transversales. No existen ondas electromagnéticas longitudinales porque contradecirían las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Siempre son transversales las ondas electromagnéticas. Ya vamos a ver un dibujito para que quede claro cómo es la disposición de los campos eléctricos y magnéticos y la dirección de propagación. La segunda propiedad es: la dirección y sentido de propagación de la onda es la misma que la del producto vectorial E vectorial B en cada instante. Por eso es fundamental que vos utilices la regla de la mano derecha. Cuando vos te den el campo eléctrico y el campo magnético en alguna posición X cualquiera y en algún instante de tiempo T cualquiera y te pidan la dirección de propagación de la onda, aplica la regla de la mano derecha al producto vectorial E vectorial B, o sea, pone los dedos extendidos a lo largo de E y cerra la palma en dirección a B por el menor ángulo, y en ese contexto el pulgar va a apuntar siempre en la dirección y sentido de propagación de la onda electromagnética. Siempre, sin excepción, se deben propagar en la dirección y sentido del producto E vectorial B. Como te digo, ya vamos a ver unos dibujitos para que veas cómo es la disposición y apliquemos la regla de la mano derecha. La tercera propiedad, como ya te había adelantado, no requieren un medio para propagarse y son transportadoras, como toda onda, de energía y momentum lineal. ¿Sí? Las ondas electromagnéticas transportan energía, desde luego, y también transportan momentum lineal. O sea, que efectivamente, aunque vos no creas, Ignacio, las ondas electromagnéticas son capaces de ejercer fuerza sobre vos mismo. O sea, si vos ahora tenés algún elemento lumínico que te esté iluminando, bueno, este haz de luz que está incidiendo sobre tu mano, lo que sea, está ejerciendo una fuerza ahora en este momento. Porque son transportadoras de momentum lineal. ¿Javi? Sí, Ese momentum lineal es el P, el P, la masa por velocidad. Sí, Ah, bueno. sí, sí. Ahora bien, de hecho hay un concepto que se llama presión de radiación. ¿Sí? Te digo más, el Sol o las estrellas en general, tengo entendido, creo haber leído en algún momento, no colapsan gracias a la presión de radiación, porque tienen un campo gravitacional tan enorme que lo tendría que hacer colapsar sobre sí mismo. Pero ¿qué pasa? En contraposición a ese campo gravitacional, hay un campo de fuerza asociado a la presión de radiación, que es la presión lumínica, ¿sí? Debido a las ondas electromagnéticas emitidas de la estrella, que compensan y evitan que la estrella colapse sobre sí misma. O sea que fíjate qué importante que llega a ser la presión de radiación. Es más, hay hasta mecanismos de propulsión que se estaban diseñando en términos de la presión de radiación, que consistía en poner, por ejemplo, una vela, ¿sí? Una vela así solar para las naves espaciales, para que cuando estén en el espacio exterior sean impulsadas en virtud de la presión de radiación que ejercían los rayos del sol sobre esa vela que se le iba a dosar. Bueno, la propiedad 4 dice que todas las ondas electromagnéticas de toda la frecuencia se propagan en el vacío, insisto, en el vacío, con la misma rapidez c, que es igual a 1 sobre raíz cuadrada de epsilon 0 por mu 0, y que es aproximadamente 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. En realidad es 2,997, si mal no recuerdo. Pero bueno, a fines prácticos usamos 3,00 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? Importante, todas las ondas electromagnéticas de toda la frecuencia en el vacío se propagan con la misma rapidez de fase, que es la rapidez de la luz, como te darás cuenta. Pero ojo con esto que sigue a continuación. En materiales dieléctricos, o sea, cuando ya no estamos en el vacío, la rapidez de fase B de las ondas es menor a la rapidez C en el vacío. Y además, esa rapidez de fase B de las ondas en un medio dieléctrico depende de la longitud de onda, ¿sí? De la longitud de onda que tenía la onda en el vacío, y además, o por lo tanto, en realidad, de la frecuencia de la onda. O sea, en el vacío, todas las ondas electromagnéticas se propagan con la misma rapidez c. Pero en un material dieléctrico podemos asegurar dos cosas. Primero, la rapidez con la que se propagan es menor que la rapidez c en el vacío. Y además, la rapidez con la que se propagan es función de la longitud de onda y por lo tanto de la frecuencia de la onda. Esto va a dar lugar a un fenómeno que lo vamos a ver en óptica que se llama dispersión.
que es la dependencia del índice de refracción con respecto de la longitud de onda. El índice de refracción no es más que el cociente, mira, lo anotamos acá rápidamente. El índice de refracción, ya lo vamos a ver enseguida, es el cociente entre la rapidez fase de una onda en el vacío con respecto al medio material al cual está asociado este índice de refracción. Entonces, como este índice de refracción para diferentes materiales, vamos a ponerlo acá, índice de refracción, se modifica con la longitud de onda, ¿sí? Vas a ver unas cosas así. Entonces, el hecho que para diferentes longitudes de onda tengamos diferentes valores de índice de refracción, como la rapidez C es única, si se está modificando el índice de refracción con la longitud de onda, es porque la rapidez fase B en el medio material se está modificando con la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, la rapidez fase de las ondas electromagnéticas sí depende de la longitud de onda, y es una diferencia clave con las ondas mecánicas, donde la rapidez fase era independiente de la frecuencia y de la longitud de onda. Para toda la frecuencia, y por lo tanto para toda la longitud de onda, la rapidez fase en un medio dependía exclusivamente de las propiedades físicas del medio, como el módulo de Young, la densidad o el módulo de corte, ¿sí? O el coeficiente de compresibilidad volumétrica, etc. Pero una onda electromagnética, ¿sí? La rapidez fase sí depende de la longitud de onda. Y eso es lo que da lugar al fenómeno de dispersión, que es la dependencia del índice de refracción con respecto a la longitud de onda. Insisto una vez más con la explicación. Si tengo esta longitud de onda acá y esta longitud de onda acá, vemos que le corresponden índices de refracción diferentes. Si los índices de refracción son diferentes, por definición de índice de refracción, entonces la rapidez fase para cada una de estas longitudes de onda tiene que ser diferente. Entonces me está mostrando de que hay una dependencia de la rapidez fase con respecto a la longitud de onda. A diferentes longitudes de onda hay diferentes rapideces de fase. Una última aclaración antes que me haga las consultas. Acuérdate que en física nosotros vamos a decir que una magnitud depende de otra, si solamente si al modificar una de ellas, la otra magnitud se modifica. Y no va a depender o va a ser independiente de otra, si solamente si al modificarla a una de ellas, la otra no se modifica en absoluto. ¿Sí? En términos más rigurosos podríamos decir que una magnitud depende de otra, si solamente si existe una función diferente de constante, ¿sí? Que relacione a ambas. Y va a ser independiente una de otra si solamente si existe una función igual a una constante que las relaciona a ambas. ¿Eh? Bueno, pregunta Ignacio. Sí. No sé si me podrías recordar, o sea, en una onda, ¿qué era la longitud de onda? La longitud de onda es la mínima separación que existe entre dos puntos que oscilan en fase. ¿Sí? En una onda electromagnética, ya, a ver si tengo acá el dibujito, sí, acá están. Una longitud de onda es entre cresta y cresta, por ejemplo, es de acá, acá, eso así que estoy marcando es una longitud de onda. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia con el periodo? La longitud de onda es en el espacio y el periodo es en el tiempo. ¿Sí? Si vos evaluás la función, por ejemplo, vos sabés, estos temas van a ser ondas viajeras, van a ser de esta forma, E de x de t. Si yo mantengo fija la coordenada x y grafico el campo eléctrico como una función del tiempo, vamos a tener una gráfica así. Bueno, el periodo es entre cresta y cresta, pero en el tiempo. ¿Sí? O sea, el periodo es el tiempo que tarda en completar una oscilación completa, mientras que la longitud de onda es la mínima separación que existe entre dos puntos del espacio que oscilan en fase. En cualquier caso, se lo distingue entre cresta y cresta, o entre valle y valle, ¿sí? O entre dos puntos correspondientes iguales de la misma función de onda. Bien, de bueno. Sí, sí. Perfecto. Otra propiedad importante, ¿sí? Otra propiedad importante que verifican las ondas electromagnéticas es que en todo instante se verifica que el campo eléctrico en una coordenada x en un instante tiempo t es igual a c veces el campo magnético en esa misma coordenada x en ese mismo instante tiempo t. Esto en el caso que la onda se propague en el vacío. Y si se propaga en un medio dieléctrico, entonces el campo eléctrico en una coordenada x en algún instante tiempo t es v veces, donde v la rapidez fase en el dieléctrico, el campo magnético en esa misma coordenada x en ese mismo instante tiempo t. En otras palabras, cuando vos tengas una onda electromagnética, conocido el campo eléctrico, podés calcular el campo magnético simplemente afectando por el factor C, ¿sí? O por el factor B si estás en un dieléctrico. Siempre se relacionan mediante esa forma. Fíjate algo que te está diciendo esta ecuación. Te está diciendo que en cualquier instante el módulo del campo eléctrico es 3,0 por 10 a la 8 veces más grande que el campo magnético. Tremenda la diferencia.
O sea, el campo magnético, si en verdad, mira, acá como están dibujados, pero en realidad esto está pésimo, digamos, no está para nada a escala, Claro, porque el escala. campo, claro, el campo eléctrico tiene que ser 3,0 por 10 a la 8, ¿sí? Veces más grande que el campo magnético en longitud. Incluso ahí parece que está más chico el campo. Sí, incluso daste ese aspecto, ¿verdad? Bueno, otra propiedad, desde luego, es que los campos eléctricos y magnéticos, como caracterizan una onda electromagnética, satisfacen la ecuación de onda. La ecuación de onda, ya la viste vos en cálculo 4, ¿sí? En problemas lineales de contorno, la ecuación de onda unidimensional, son estas que están acá, ¿sí? No vamos a entrar demasiado en detalle, no me interesa tampoco que lo veamos, porque acá en física 3 no lo vas a utilizar tanto eso. Lo voy a usar en cálculo, ya he visto lo que son los problemas lineales de contorno de onda unidimensional, son como 5 hojas para resolverlos. No he llegado todavía. Son larguísimos, son los problemas lineales de contorno. Vas a ver varios problemas lineales de contorno, vas a ver el problema de Laplace, vas a ver la ecuación unidimensional de onda, la ecuación de calor, ¿sí? Vas a ver varios. Entre eso, el que más me interesa a mí que veas es este. Te lo van a enseñar, que es uno de los problemas lineales de contorno de cálculo 4, la ecuación de onda unidimensional. Te van a dar una ecuación diferencial en derivadas parciales de esta forma, con las diferentes condiciones de borde o de contorno. Y te van a hacer Ah, resolver. Ya vas a ver lo que es eso. Bueno, ya, ya. el 7. Vale la ecuación, como para toda onda, V igual a lambda por F igual a lambda sobre T grande en un dieléctrico y C igual a lambda por F igual a lambda sobre T grande en un vacío. ¿Sí? En el vacío, en realidad. Lambda es la longitud de onda expresada en metro, F la frecuencia en hertz, T el periodo en segundo, y ya sabes que la frecuencia angular es 2pi por F o 2pi sobre T grande, y F es igual a 1 sobre T grande. Las definiciones son las mismas que vimos en física 2, ¿sí? No hay nada novedoso ahí. Importante, bueno, esto es lo que hablábamos al principio, la fuente de las ondas electromagnéticas son las cargas eléctricas aceleradas. Por ejemplo, que vos te dé una idea, un transmisor, una antena transmisora de radio, ¿sí? Que vienen a ser una cosa así, tienen los electrones oscilando longitudinalmente a la dirección de la antena, ¿sí? Oscilan longitudinalmente a la dirección de la antena. Entonces esas son las cargas aceleradas que producen la perturbación y la propagación de las ondas electromagnéticas en todas las direcciones. Y algo importante, las ondas electromagnéticas se propagan preferentemente en direcciones perpendiculares a la dirección de oscilación de la carga acelerada. Por el contrario, prácticamente no se propagan, o es muy pequeña la intensidad de las ondas electromagnéticas que se propagan en la dirección paralela a la dirección de oscilación de las ondas electromagnéticas. De oscilación de las cargas, ¿sí? Que producen las ondas electromagnéticas. Es algo que se cumple generalmente siempre, ¿sí? Gaby, Sí, ahí por ejemplo yo estoy decidiendo, bueno, o el caso de, de la empresa, está decidiendo que la carga se mueve verticalmente. sí, se diseñan de esa forma generalmente. En verdad hay antenas muy complejas, digamos, esto es muy primitivo lo que te estoy explicando. Es el tipo de antena de radio más sencilla y elemental, pero después tiene un montón de tipos de antenas, como las logarítmicas, las exponenciales, no, hay de todo, ¿sí? Pero sí, a grandes rasgos, lo que se hace es, esto se llama una polarización lineal, genera una onda polarizada linealmente en la dirección de la antena, ¿sí? Y las ondas electromagnéticas se van propagando en esa dirección que es preferentemente perpendicular a la dirección de la antena, que es la dirección de oscilación de la carga. Y casi no se propagan ondas en esta dirección que estoy dibujando, prácticamente no se propagan en esa dirección, o sea, la dirección paralela a la de oscilación. Claro. Pero en verdad son más complejas las antenas, ¿sí? Por ejemplo, vos te des una idea, ya vamos a ver más adelante, las antenas de DirecTV, cuando reciben la señal, reciben una onda electromagnética con polarización circular. ¿Sí? Ya vamos a ver enseguida la Ah, polarización y todo eso, ¿sí? Es mucho más complejo, pero una antena sí, primitiva sí lo funciona vi. así. Bien, bueno, creo que sí, ya tenemos todo esto. Veamos ahora entonces ondas electromagnéticas viajeras y sinusoidales. Acá vamos a aplicar todo lo que yo enseñé de ondas en física 2. ¿Sí? El campo eléctrico y el campo magnético están caracterizados por funciones sinusoidales, de ahí que se llamen ondas electromagnéticas sinusoidales, o también le van a llamar ondas electromagnéticas armónicas, porque están caracterizadas por funciones sinusoidales, ¿sí? Y son tales que oscilan perpendiculares entre sí, es decir, el campo eléctrico y magnético oscilan perpendicularmente entre sí, y también a la dirección de propagación. Obvio, esta es una propiedad que tiene que verificar todas las ondas electromagnéticas.
El campo eléctrico y magnético en todo instante son perpendiculares entre sí y también a su vez perpendiculares a la dirección de propagación, porque toda onda electromagnética es una onda transversal. Así, aquí está explicado, si la onda se propaga en la dirección X, la función que describe la onda es, fíjate, son las mismas que vimos en física 2. La onda viajera E de X de T, ¿sí? Esta es la onda correspondiente al campo eléctrico, es E máxima, que es la amplitud, por coseno de K por X menos omega T más phi. Y el campo magnético B de X de T será la amplitud por coseno de K por X menos omega T más phi. Acá está el versor J y el versor K adosado para indicar que esta onda, que es la onda de campo eléctrico, vibra en la dirección del eje Y, mientras que la del campo magnético vibra en la dirección del eje Z. También podrían vibrar en la dirección del eje X, ¿sí? O eso no importa, es simplemente que bueno, había que escribir alguna en particular. Como siempre, de acuerdo a lo que vimos nosotros en física 2, como aquí aparece el signo menos, podemos asegurar que estas ondas se están propagando en la dirección más X, ¿sí? O sea, en la dirección X positiva. También podríamos tener que las ondas se propagan en la dirección X negativa. En ese caso, fíjate que acaba el signo más y acaba el signo más. ¿Sí? La onda se propaga en la dirección menos X. Acá hay algo importante que hay que tener en cuenta. Primero veamos el dibujo y después lo expliquemos. Fíjate, acá está la onda propagándose. Vamos a volver a esto que dibujé hace un rato. ¿Sí? Propagándose en la dirección más X. ¿Sí? Acá está denotado por la flecha que indica la rapidez de propagación. Fíjate que cuando apliqué la regla a mano derecha, esto es, extender los dedos a lo largo del campo eléctrico y los cerrás hacia el campo magnético, el pulgar va a apuntar a lo largo del eje X, indicando la dirección de propagación de la onda. ¿Sí? Mostrando que es la dirección de la X positiva. También podés hacerlo aquí. En este caso, mira que la onda está propagándose en la dirección X negativa. Entonces, cuando yo haga el producto vectorial del campo eléctrico y el campo magnético, aplicando la regla a mano derecha, me queda el pulgar apuntando en la dirección X negativa. Entonces ahí nos damos cuenta que todo cierra perfecto y estas ondas están bien dibujadas. La pregunta podría ser, en un parcial, la siguiente. Supongamos que vos vienen y te dicen, Ignacio, te dan un dibujito de una onda electromagnética y te dicen, en vez de dibujarte este campo magnético así como está acá, ponele, este campo no esté ahí, vienen y te lo dibujan así. Entonces yo te pregunto, en ese caso, ¿la onda podría estar propagándose en la dirección X positiva? La respuesta es sencilla, no. ¿Por qué no? Porque para esta configuración de campo eléctrico y magnético, cuando yo hago la regla a mano derecha, el pulgar apunta en la dirección X negativa. ¿Sí? Acordate que la dirección de propagación de toda onda electromagnética siempre es la dirección y sentido del producto vectorial E vectorial B. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Vos no podés poner cualquier disposición de campo eléctrico y magnético como vos quieras. Si a vos te dicen que la onda se propaga en la dirección X positiva, entonces la disposición del campo eléctrico y magnético tiene que ser tal que su producto vectorial entonces dé en la dirección X positiva. Si no, estás contradiciendo un hecho fundamental de las ondas electromagnéticas y por lo tanto esa onda no es posible. ¿Sí? Siempre el sentido de propagación tiene que coincidir con el del E vectorial B. Entonces esa es una manera en la que vos te vas a dar cuenta fácil si la onda que te dan, que te dibujan, es posible o no. ¿Sí? Y Gaby, Sí, pregunta. ahí teniendo ese caso el gráfico, o sea, en ese caso la dirección de la onda se propaga X en positiva. X positivo, pero el campo eléctrico está en el eje Y positivo y el B en el Z positivo. Sí. Puede ser, por ejemplo, que el campo eléctrico esté en el menos Z y el B esté en el Y positivo, o sea, Sí, de hecho, como están vibrando, fíjate acá. ah, de Como verdad, están vibrando, vos no te olvides que los campos magnéticos están vibrando en el tiempo, o sea, oscilan de un lado a otro. hay cambio, Entonces, de en verdad. otro instante, como pasa que el campo magnético está en la Z, esa del eje Z, sí, en el eje Z negativo, mientras que el campo eléctrico está en el eje Y negativo. Pero en cualquier caso, cuando vos volvés a aplicar la regla a mano derecha acá, te queda el E vectorial B así y el pulgar sigue apuntando en la dirección del X positivo. En cualquier instante de tiempo, en cualquier coordenada X, siempre el producto E vectorial B es en la dirección de propagación de la onda. Sí. Bien. ¿Estamos? Y no te olvides que en cada punto
el campo eléctrico oscila, al igual que el campo magnético, de un lado hacia otro, ¿sí? También podría ocurrir la inversa, que es que, por ejemplo, a vos te den esta ecuación de acá, ¿sí? Y, por ejemplo, te den esta disposición de campo eléctrico y magnético con el versor J y el versor K, pero vengan aquí, en vez de ponerte el signo menos, te pongan el signo más. Entonces, si acá te están poniendo el signo más, esta ecuación, desde el punto de vista matemático, es una onda que se está propagando en la dirección del X negativo. O sea, la matemática ahí te está diciendo que se está propagando acá en la dirección del X negativo. Pero el producto vectorial E vectorial B, para esa configuración, que es con E en el versor J y B en el versor K, me dice que la onda se propaga en la dirección del X positivo. Entonces tenés una clara contradicción, y si vos le llegás a poner un signo más a esta onda, a esta ecuación de onda, esa es una onda que es imposible desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque analíticamente te está diciendo de que esta onda se está propagando en la dirección X negativa. Pero cuando vos ves esa disposición de campo eléctrico, la dirección de propagación tiene que ser en el X positivo, entonces se está contradiciendo. Porque toda onda se debe propagar siempre en la dirección del producto vectorial E vectorial B. ¿Sí? Entonces siempre te tenés que asegurar, que sea todo consistente. O sea que la onda se propaga en la dirección y sentido del E vectorial B, y que desde luego, cuando tenés la función de onda, este signo de acá sea el que tiene el correspondiente o el correcto, de manera tal que la onda se propague en la dirección y sentido del E vectorial B. Si acaso ese signo es el opuesto al necesario, entonces ya sabes que esa onda es imposible físicamente. ¿Estamos, Ignacio? Sí, que si me dan ese caso que digo que no existe o que no se puede Claro, representar, no digamos. existe, no es posible una onda electromagnética así, porque se está propagando en la dirección opuesta a la del E vectorial B. ¿Entendés? Claro. Simplemente eso. Podría ser, por ejemplo, un verdadero falso con eso y que me den los distintos tipos y que yo Yo, diga, yo por esto lo estoy explicando, porque para mí, yo si fuese profesor lo evaluaría así. Porque es ah, algo muy posta para tomar múltiples choice, digamos. ¿Sí? Darte diferentes ondas con diferentes dibujitos, con las ecuaciones, y que vos me digas si puede o no ser esa onda. ¿Entendés? y otra pregunta, siempre que hablemos de estas ondas, tengo que poner la ecuación del campo eléctrico y la ecuación del campo Sí, magnético tienen que estar las dos, porque si no la onda no queda determinada. definidas. Porque Ah, bien. dependiendo de cómo sea el campo magnético en ese instante, la onda se puede propagar en un sentido o en otro. ¿Bien? De bueno, sí. Bueno, acá está, ¿sí? Lo que yo te decía. Importante, observar que ambas ondas se propagan en la dirección y sentido de E vectorial B, algo que se verifica siempre para toda onda. Además, las ondas se pueden propagar en cualquier dirección, no solo en X. ¿Sí? Eso también es una aclaración, creo que hablamos recién. En la onda senoidal, los campos I y B oscilan en fase o en oposición de fase. Por ejemplo, en este primer caso oscilan en fase, en el sentido que los dos alcanzan su valor máximo positivo en los mismos instantes. Pero en el segundo caso están en oposición de fase, porque cuando uno toma el valor máximo positivo, como el campo eléctrico, el otro tiene el valor máximo negativo. Están desfasadas medio ciclo. ¿Sí? Pero siempre en fase o en oposición de fase, no hay más. Bueno, desde luego, ¿sí? Se cumplen las relaciones E de x de t igual a B por B de x de t, y también la relación E máxima igual a B por B máxima. O sea, lo que está diciendo es que si se cumple esta propiedad que la habíamos estudiado al principio, que vale para toda onda electromagnética, en particular se cumple que en el instante de amplitud, ¿sí? El campo eléctrico máximo es igual a la rapidez de fase por el campo magnético máximo, donde B es igual a C en el caso particular que las ondas se propaguen en el vacío. Bueno, acá está, al igual que en física 2, si ponemos el signo más acá, se propaga en la dirección negativa. Si ponemos el signo menos, se propaga en la dirección positiva. Y K, por si no te acordabas, era el número de onda, que es 2pi sobre lambda, y se expresaba en metro a la menos 1, o radianes sobre metro, o 1 sobre metro. Son diferentes formas de notarlo. Veamos ahora algunos repasitos también de física 2. Algunos conceptos que en su momento había explicado yo, y lo vamos a ver ahora. El concepto de frente de onda. El frente de onda lo vamos a dar a la definición difícil y después lo vamos a ejemplificar y va a quedar claro. Un frente de onda es el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes del espacio para el cual las magnitudes oscilantes se encuentran ejecutando la misma porción de su ciclo de oscilación en el mismo instante. Es decir, tienen la misma fase. En criollo, tira una piedra a un estanque
Las crestitas que se propagan en todas las direcciones, esos círculos, son los frentes de onda. ¿Sí? Porque son los lugares geométricos de todos los puntos adyacentes del medio, en el cual en ese instante todas las partículas están ejecutando la misma porción del ciclo de oscilación, que es la cresta, por ejemplo. ¿Sí? Las olas del mar son también los frentes de onda. ¿Sí? En el simbolito de Wi-Fi, cuando vos te hacen los circulitos, esos que salen de la antena, también están representando los frentes de onda, ¿sí? Que es la ondita electromagnética que se propaga. Sencillo como eso. O sea, Gaby, Sí, ¿cada curva es un frente de onda o sí, todas cada las curvita es un frente de onda. Y curvas? generalmente la separación que se usa entre frente de onda y longitud de onda lambda. ¿Por qué? Porque se dibujan los frentes de ondas para las crestas. Y la separación entre crestas, entre crestas adyacentes, de luego, es una longitud de onda. ¿Sí? O sea, no sé si entendí bien, pero por ejemplo, que si se pasa una comparación con las curvas de nivel, que cada curva representa el mismo punto de altura, acá Hay una sería. equidistancia, las curvas de nivel tienen una cierta equidistancia, sí, vendría por ahí la cosa. Estas están separadas por una equidistancia que vendría a ser la longitud de onda. Sí. O sea, yo voy por el hecho de que cada curva de nivel o aquí cada frente de curva, todas tienen. Están separadas de una longitud de onda. Bien. Esto siempre así, están separadas de una longitud de onda. ¿Sí? Siempre. Pero todas, si vos ahora me preguntas que en el sentido de la curva de nivel, que todos son puntos a la misma altura, si estos son todos puntos que están Claro. ejecutados en la misma fase, sí, obviamente. Ah, eso no me salía. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. A ver, Bien. bien. Eh, Ahora, el concepto de onda plana. En términos intuitivos, ¿sí? Una onda plana va a ser aquella cuyos frentes de onda son planos. Tan sencillo como eso. Y por lo tanto, los campos eléctricos y magnéticos son uniformes en un plano perpendicular a la dirección de propagación. ¿Sí? Por ejemplo, los frentes de onda esférico, adelantándonos un poco, los frentes de onda esférico, Ignacio, a distancias muy alejadas de la fuente, ya las esferas son tan grandes que se parecen planos. Entonces, las ondas esféricas a distancias muy lejanas de la fuente se pueden modelar como ondas planas, ¿sí? Con frentes de ondas planas, porque es como que se pierde la percepción de curvatura ya de tan grande que es el radio, ¿sí? Aquí está el índice de refracción, ¿sí? Que habíamos adelantado, N, y se lo asocia a un cierto medio material, es una propiedad física del medio. Se lo define como el cociente entre la rapidez de fase de la onda electromagnética en el vacío versus la rapidez de fase de la onda en el material dieléctrico en el cual se está evaluando el índice de refracción. El índice de refracción siempre es mayor o igual que 1, es desde luego adimensional porque es cociente de rapideces, y C es, como ya dijimos, la rapidez de la onda en el vacío y B la rapidez de la onda en el medio. Aquí está lo que decíamos recién, ¿sí? El índice de refracción, antes de pasar a lo que está más arribita, ¿sí? Indica, sí, aquí está, el índice de refracción, que al ser mayor o igual que 1, indica que las ondas siempre se propagan más lentamente en el medio material que en el vacío. ¿Sí? Porque el hecho de que siempre sea mayor o igual que 1 significa que C es mayor o igual que la rapidez de fase B. Solo va a ser igual a 1 en el caso de que la onda se esté propagando en el vacío. ¿Sí? Recordad, N es igual a C sobre B. Entonces, que esto sea mayor o igual que 1 significa que C es mayor que la rapidez de fase B. ¿Sí? Mayor o igual. Solo va a ser igual en el caso que estemos en el vacío. Algo importante, tampoco lo voy a deducir, esto sale de las ecuaciones Maxwell, en el CIER lo vas a encontrar, es que el índice de refracción verifica todas estas igualdades. Esto es, por definición es C sobre B. Ahora bien, resulta que una onda electromagnética, cuando se está propagando en un medio 1 y pasa hacia un medio 2, la frecuencia de la onda electromagnética no se modifica en absoluto. Lo que cambiará en todo caso será la longitud de onda de la misma y su rapidez de fase. Pero la frecuencia no se modifica. Se dice que la interfase entre dos medios materiales distintos, o entre el vacío y un medio material, no es ni creador ni destructor de ondas. O sea, la frecuencia de las ondas, cuando pasan de un medio a otro, no se modifica. Es una propiedad de las ondas electromagnéticas. Repito una vez más para que quede grabado. La frecuencia de una onda electromagnética cuando pasa de un medio a otro no se modifica. Esto es, la interfaz de los medios no actúa ni como constructor ni como destructor de ondas. Es lo mismo que pasa en ondas mecánicas. Las ondas mecánicas, cuando pasan, por ejemplo, de una cuerda de mayor densidad a una de menor densidad, se modificaba la rapidez de fase de la onda
cuando pasaba de un medio a otro, pero la frecuencia de la onda no se modifica. ¿Sí? La frecuencia de las ondas no se modifican en absoluto. Si te pones a David, pensarlo es medio lógico. Va, no medio lógico, es bastante lógico. Sí, decime, Ignacio. ¿en el vacío tampoco cambia la frecuencia? Claro, vos tenés una onda que viene propándose del vacío y pasa un medio material, la frecuencia en el vacío y en el medio material es la misma. Ah, bien, ¿Estamos? sí. En virtud de eso, entonces yo puedo venir y escribir justamente la rapidez fase c como lambda, que es la longitud de onda en el vacío, por la frecuencia de la onda en el vacío, y la rapidez fase b como la longitud de onda en el medio por la misma frecuencia en el medio, porque la frecuencia no cambia. Entonces, al dividir miembro a miembro esto, queda la frecuencia va con la frecuencia y te queda esta relación. ¿Sí? Lambda 0 sobre lambda es el cociente entre longitudes de onda en el vacío y en el medio material, lo cual te pone en evidencia que la longitud de onda en el material dieléctrico depende del material. Y por ecuaciones de Maxwell se puede probar a su vez que el índice de refracción es igual a la raíz cuadrada de K, donde K es la permitividad relativa o constante dieléctrica, y K sub m es la permeabilidad magnética relativa. ¿Sí? Bueno, acá se puede explicar por qué la rapidez fase es función de la longitud de onda y de la frecuencia. Yo despejando de acá puedo tener que V es igual a C sobre la raíz cuadrada de K por K sub m. Resulta que cuando vos vas a los libros de física más avanzados, te encuentras con que la permitividad relativa o la constante dieléctrica es una función de la frecuencia de la onda electromagnética. Entonces, para diferentes frecuencias de la onda electromagnética, ¿sí?, esta constante dieléctrica toma diferentes valores y la rapidez fase toma diferentes valores. De allí que el índice de refracción, que es el cociente entre C sobre B, ¿sí?, que es igual a la raíz cuadrada de K por K sub m, para diferentes frecuencias de una onda electromagnética, esta constante toma diferentes valores y el índice de refracción se va modificando. Eso da lugar al fenómeno de dispersión que vamos a estudiar en óptica, que muestra que para diferentes frecuencias o longitudes de onda, el índice de refracción se va modificando. ¿Cómo puedo darme cuenta de que se modifica el índice de refracción en función de la longitud de onda? Y bueno, pues vos sabés que la longitud de onda en el vacío verifica esta relación así. Entonces, yo puedo venir y despejar de acá la frecuencia de la onda como C sobre lambda sub 0. C es una constante, ¿sí?, que no depende de la longitud de onda, es la misma para todas las ondas en el vacío, y por lo tanto puedo escribir una función para la constante dieléctrica, ¿sí?, como función de la frecuencia de la siguiente forma. Es una función compuesta, donde la función es la longitud de la onda en el vacío. Entonces esta función muestra que, como esta constante C tiene el mismo valor para todas las longitudes de onda, o sea, no se modifica en absoluto, para diferentes longitudes de onda, entonces esta constante C tiene siempre el mismo valor, pero desde luego la longitud de onda se va modificando para diferentes ondas. Y por lo tanto, este argumento en el cual evalúo la constante dieléctrica se va modificando para diferentes ondas, porque tienen diferentes longitudes de onda, y por lo tanto, el índice de refracción, que es igual a la raíz cuadrada de K por K sub m, se va modificando para diferentes longitudes de onda. O sea que tenemos que el índice de refracción es una función de la longitud de onda, y esto es lo que se llama fenómeno de dispersión. ¿Sí? Fenómeno de dispersión. Eso es lo que explica por qué, por ejemplo, un prisma descompone la luz blanca en un espectro. ¿Sí? Lo vamos a ver en la luz de la ley de Snell. ¿Está hasta acá más o menos entendido esto, Ignacio? Sí, sí, más o menos sí. Bien. Ahora viene el famoso, el que me preguntaba el otro día. Vector de Poynting. Si no lo encuentro. El vector de Poynting, que se denota con la letra S y el símbolo de flechita arriba porque es un vector. El vector de Poynting no vamos a ver la deducción, simplemente lo vamos a presentar a la ecuación, vamos a explicar físicamente qué significa. Es 1 sobre mu 0 E vectorial B, en el vacío. ¿Sí? Esto me está diciendo lo siguiente. En primer lugar, el vector de Poynting tiene unidades de watts por metro cuadrado. ¿Sí? Y además E, cuando hablo de E, estoy hablando de la función de campo eléctrico y de la función de onda de campo magnético. ¿Sí? El módulo del vector de Poynting es de acuerdo a la propiedad del producto vectorial y debido a que el campo eléctrico y el campo magnético oscilan perpendicularmente entre sí, es 1 sobre mu 0 por el módulo de E por el módulo de B.
El módulo de E, desde luego, es el valor absoluto del campo, de la función de campo eléctrico, y el módulo de B es el valor absoluto de la función de campo magnético. ¿Qué significa el vector de Poynting desde el punto de vista físico? Porque hasta acá solo presentamos las ecuaciones. El solo hecho de ver esta unidad ya te da una pauta, ¿sí? Veamos con detalle. En cada instante de tiempo t y en cada coordenada x, porque recordad que el vector de Poynting es función de la coordenada x del tiempo t, ¿sí? El módulo del vector de Poynting representa la tasa instantánea a la cual la onda transmite energía por unidad de área transversal a la dirección de propagación. Es decir, el módulo del vector de Poynting en cada instante t y en cada coordenada x no es más que la potencia instantánea por unidad de área transversal. O sea, ¿qué es el módulo del vector de Poynting cuando lo evalúan en una coordenada x en algún instante de tiempo t? O sea, esto, evaluado en alguna coordenada x1 en algún instante de tiempo t1, te da la potencia instantánea en esa coordenada x1, en ese instante de tiempo t1, por unidad de área. ¿Sí? Si vos vas a la deducción del vector de Poynting, vas a ver que su módulo es 1 sobre a por la derivada de u respecto de t. Este término que aparece acá es la rapidez a la cual transfiere energía a la onda electromagnética, ¿sí? A través del área A. Pero esto por definición de física 1, vos sabés que es la potencia instantánea. Entonces, el módulo del vector de Poynting te da la potencia instantánea transmitida por la onda por unidad de área transversal a la dirección de propagación. Desde luego, como la dirección de propagación de la onda es E vectorial B, entonces es lógico que el vector de Poynting lo que indica es lo siguiente. Su módulo, como ya dijimos, es la potencia instantánea transmitida por la onda por unidad de área transversal. Y su dirección y sentido, que es la dirección y sentido de propagación de la onda, denota por tanto la dirección y sentido en la cual se está propagando la energía transmitida por la onda. Esa es la información que da el vector de Poynting. ¿Está bien, Ignacio? Sí. O sea, el vector de Poynting siempre se va a propagar en la misma dirección que la onda, digamos, porque es... Exactamente, porque es la dirección en la cual transmite la energía. ¿Sí? Ah, sí. Por eso, si vos querés saber en qué dirección está transmitiendo energía una onda, basta con que conozcas su campo eléctrico y su campo magnético, aplique la regla a mano derecha y listo. Esa es la dirección que transporta energía. ¿Sí? Ahora bien, aquí está. La dirección y sentido del vector de Poynting es la dirección y sentido en la que la onda transfiere, transfiere energía. Esto es la dirección de propagación de la misma, o sea, de la onda. ¿Estamos? Ahora viene el otro concepto importante, que es el concepto de intensidad o irradiancia, que ya lo conocíamos de física 2. Si te dicen irradiancia, es lo mismo que intensidad, ¿no? Ya hago la clara. Desde luego, la intensidad, en este caso, es el valor medio, en todos los casos, es el valor medio temporal del módulo del vector de Poynting. Y por lo tanto, representa la potencia media transmitida por la onda por unidad de área transversal a la dirección de propagación. O sea, la intensidad, que la vamos a denotar como I, es el valor medio temporal del módulo del vector de Poynting, que se puede probar que es un medio de epsilon 0 por C por E máximo al cuadrado. E máximo es la amplitud de la onda electromagnética, más precisamente el campo eléctrico, y eso a su vez es igual a la potencia media transmitida por la onda por unidad de área transversal. Esto desde luego solo vale para una onda sinusoidal en el vacío, estas expresiones. El por qué que su valor medio, la potencia media por unidad de área, es fácil. Porque vos sabías que el vector de Poynting en el módulo era 1 sobre A por la derivada de U respecto de T. Entonces, si yo le calculo el valor medio temporal a esto, me va a quedar que la intensidad, que es el valor medio temporal, es 1 sobre T por la integral de 0 a T de 1 sobre A por la derivada de U respecto de T. Pero el A ese lo puedo sacar. Entonces quedará 1 sobre T por A, ¿sí? Por el valor medio de la derivada de U respecto de T, pero por el teorema del cambio neto, o regla de Barrow, tenemos que esto es delta de U sobre T. Y delta de U sobre T es por definición la potencia media transmitida por la onda en un periodo T grande. Entonces esto queda potencia media por unidad de área transversal. Ahí está la demostración. Esa no está en los libros, pero vos lo podés saber fácilmente de lo que sabes de cálculo.
¿sí? Igual no me interesa porque no te van a pedir estas cosas, pero es para que vos lo tengas el concepto. Entonces ya como sabes que la intensidad es potencia media por unidad diaria, si a vos te llegan a dar un problema de física 3, donde te dicen que hay una fuente que irradia en todas las direcciones, ¿sí? O sea, mediante frentes de onda esférico, esta sería la fuente. Y la fuente tiene, por ejemplo, te dicen, la fuente tiene una cierta potencia media, ponerle, no sé, de 20 kilowatts. Y te piden que calcules la intensidad a una cierta distancia R1, entonces la intensidad es esa potencia media, que son los 20 kilowatts, dividido sobre la superficie en la cual está distribuida esa potencia, que es la superficie del frente de onda esférico. 4pi por R1 cuadrado, ese es el área transversal. Y desde luego, si la onda es sinusoidal y se propaga en el vacío, esto será igual a un medio de epsilon 0 por c por el e máximo al cuadrado. Entonces vos a partir de la potencia media de la fuente y de la distancia a la cual se encuentra el frente de onda de la fuente, podés encontrar esta expresión así, que te permite calcular fácilmente la amplitud del campo eléctrico asociado a esa onda electromagnética. Y como tenés la del campo eléctrico, vos sabés que la amplitud del campo eléctrico y la del campo magnético se relacionan de esta forma. Entonces podrías despejar también la del campo magnético máximo. Este es un problema típico que yo lo vi un par de veces en parciales, ¿sí? Es para ver si vos tenés los conceptos nomás claros. Es súper sencillo. Es de hecho muy similar y totalmente análogo a los que resolvíamos en Física 2, ¿sí? ¿Te has entendido, Nacho, hasta acá? Sí, o sea, en la fórmula de intensidad, ¿por qué no aparece el campo magnético máximo? Sí, lo podés poner. Hacer las sustituciones acá. Vos sabés que el O sea, campo máximo es C por B máximo, ¿sí? claro, Hacer pero las no aparecen los sustituciones está dos. ahí. ¿Cómo? ¿Por qué no Porque aparecen los dos? eso viene de la demostración, digamos. Sí, eso viene de la demostración. Sí, sí, sí. Viene de la Ah, demostración. ok. Sí, sí, sí. Sí, podés dejarlo también expreso en términos los dos, ¿no? Puede complicarla tanto como quiera la ecuación. Pero generalmente No. en una onda electromagnética se describe todo en términos del campo eléctrico y del campo y no del campo magnético. Ah, bien, bien. Sí. Bueno, ya vamos terminando, no nos queda mucho. A ver, sí, ya no nos queda nada. Principio de Huygens, simplemente lo vamos a enunciar. En verdad el principio de Huygens es un poco más complejo que esto que está acá, pero lo único que yo voy a necesitar para poder explicar la parte de difracción y de interferencia, ¿sí? Principio de Huygens dice algo muy sencillo. Cada punto de un frente de onda, que se denomina frente de onda primario, actúa como una fuente o foco de ondas esféricas secundarias que avanzan con la misma velocidad y frecuencia que la de las ondas primarias. Vamos a ver qué es esto en un dibujito. El frente de onda primario al cabo de un cierto instante es la envolvente de los frentes de onda secundarios, ¿sí? Y ya estamos, definimos las ondas esféricas como aquellas cuyos frentes de onda son esféricos. Y acá dice ver figura. Aquí está, mira. Un frente de onda primario vendrían a ser estos frentes de onda esférico, ¿sí? Que están acá marcados en azul, ¿sí? Que lo estoy tratando de remarcar con el mouse. Entonces, cada uno de estos puntos, vamos a cambiar el color para que se enfatice un poquito más. Cada uno de los puntos de estos frentes de onda primario se comportan como fuentes de onda esféricas secundarias, que son estas que aparecen acá. ¿Sí? Esas ondas secundarias esféricas se propagan con la misma rapidez fase B que los frentes primarios. De manera tal que el radio, si este es el frente de onda primario en un cierto instante de tiempo t igual a 0, y este es el frente de onda primario en un instante de tiempo t' igual a t, entonces el intervalo de tiempo que hay entre esos dos frentes es t. Entonces el radio de esta onda esférica secundario es igual a la rapidez con la que se propaga la onda multiplicada por el intervalo de tiempo que es t. ¿Sí? Creo que está por acá. Sí, ahí está, ¿ves? R igual a V por t. Aquí está dibujada también. Entonces son los radios de esos frentes de onda secundarios. Los trazá, sí, toma varios. Acuérdate que en verdad todos los puntos son fuentes de ondas secundarias esféricas, pero bueno, dibujamos unos cuantos. Y después que los dibujado, traza la envolvente. ¿Sí? La envolvente es la misma que tenés en el sistema de representación. Es la que pasa tangente a todas las frentes de onda secundarias. Y entonces, este nuevo frente de onda, que es el B, es la posición que tiene el frente de onda primario de la onda que se propaga, un intervalo de tiempo t posterior
a cuando dibujamos el frente de onda A. Lo único que me interesa de todo esto, porque yo jamás vi que te piden que dibuje, que te lleve compás y te pongas a trabajar con esto. Lo único que me interesa es que sepas un concepto que es el importante que voy a usar en difracción. Y es que cada partecita del frente de onda primario se comporta como si fuese una fuentecita de onda secundaria. Que yo la voy a llamar fuentes de ondas elementales de Huygens o fuentes de onda elemental o fuentecitas de Huygens. ¿Sí? Y son los que van a dar lugar a la explicación de los fenómenos de interferencia y difracción. Para O sea, terminar con esto, sí, pregúntame. ahí en ese dibujo, cada punto que está en la curva A es lo mismo que cada curvita en la envolvente B. No sé si se entiende. O sea, si vos te refieres que los de la curva B también van a ser frentes de onda, o sea, fuentes de ondas principales, sí, los dos van a ser lo mismo. Ahora, ¿son los mismos puntos del espacio? No, no son los mismos puntos del espacio. No, o sea, lo que yo digo es cada punto verde que vos dibujaste Sí. sobre la curva A es lo mismo, o sea, está representado por o sea, tienen asociado cada uno una curvita. Ah, sí. Sí, 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 sí. Todos tienen asociado una curvita, los del B también. Y, o sea, ¿y ahí cuáles serían Tendría las que, ondas? Cada curvita es una onda secundaria. claro, cada curvita. Vos acá si venís B y querés dibujar la posición de frente de onda C, tenés que dibujar las ondas secundarias de cada puntito de esto también de B. ¿Sí? Y entonces después va a trazar la envolvente y acá va a generar el otro frente de onda C. O sea, cada frente de onda se dibuja Cada partecita del frente de primero onda es una haciendo la fuente. secundaria. Sí, exacto. Sí. Y cada punto que será como el centro de esa curva, Sí. ¿qué sería? No, es un punto del espacio en el que se está propagando la onda. Simplemente eso. Ah, No es que es un punto material, no necesariamente, porque la onda electromagnética se puede propagar en el vacío. Es un punto nomás del espacio en donde en cierto instante hay un frente de onda, o sea, una onda propagándose. ¿Sí? Simplemente eso. ah. Pero no es un punto material o algún punto especial, no, no, para nada. De hecho, incluso puede ser que no haya absolutamente nada, que sea todo vacío. Y lo mismo se comporta como fuente de onda. Y la envolvente, que sería la onda primaria, ¿verdad? Es la onda primaria, la onda posta, digamos. ¿Sí? Es la Después onda. actúa como fuente, o sea, esa es la Claro, que y actúa después como es como que fuente. cada frente de onda primario actúa como una fuentecita, como muchas fuentes de una onda, de un frente de onda posterior que va a aparecer conforme la onda se va propagando. ¿Vamos? Bien, bien, sí, Bien. ya. Ahora, para terminar la clase de hoy, la polarización, por las dudas te pregunto. Nunca vi que pregunten esto, pero por las dudas. La polarización de una onda electromagnética, ¿sí? Queda descrita en términos del vector de campo eléctrico de la onda. Por eso te decía de la importancia del vector campo eléctrico. Siempre la polarización se describe en virtud o en términos del campo eléctrico. Veamos cuáles son al menos dos tipos de polarización los más básicos. La polarización lineal, ¿sí? Como el mismo nombre le indica, una onda está polarizada linealmente a lo largo de cierta dirección si solamente si el vector de campo eléctrico es paralelo a dicha dirección en todo instante tiempo y en cualquier coordenada x. Esto es, el vector de campo eléctrico oscila paralelamente a dicha dirección. Si volvemos a nuestros dibujitos de las ondas, estas son ondas polarizadas linealmente, porque el vector de campo eléctrico en cualquier instante oscila paralelamente a la dirección del eje y. ¿Sí? Está polarizado linealmente en la dirección del eje y. ¿Estamos, Ignacio? Si el vector de campo eléctrico hubiese estado acostado, poner a lo largo del eje Z, entonces tendría polarización lineal en la dirección del eje Z. O sea, lineal significa que el campo eléctrico en cualquier instante de tiempo, en cualquier coordenada de X, siempre es paralelo al eje en cuestión al cual se dice que está polarizado linealmente. Y por lo tanto, hablar de polarización lineal implica hablar de un campo eléctrico que vibra paralelamente a la dirección de polarización lineal, justamente. Ahora bien, hay otro tipo de polarización que es la polarización circular. ¿Sí? Una onda está polarizada circularmente si solamente si el vector de campo eléctrico describe una circunferencia en el tiempo en cada punto por el que se propaga la onda. O sea, la polarización va a ser circular si el campo eléctrico actúa como vector posición de los diferentes puntos que constituyen una circunferencia. ¿Sí? Acá lo tenemos en el dibujito. Fíjate, el vector de campo eléctrico, ¿sí?, va barriendo una circunferencia. Si yo lo pongo acá, lo hagamos en una vista de frente para que quede más claro, el campo eléctrico oscila
en esta forma, de manera tal que en cualquier instante el vector de campo eléctrico es el vector de posición de los diferentes puntos de una circunferencia que tiene por radio el módulo del campo eléctrico, ¿sí? La amplitud. ¿Cómo se producen esas ondas polarizadas circularmente? Se consiguen justamente a partir de la superposición de dos ondas polarizadas linealmente en direcciones perpendiculares y desfasadas un cuarto de ciclo, es decir, 90 grados. Lo veamos matemáticamente, vos ya que has cursado cálculo 3. Por ejemplo, si me voy a un punto X1 cualquiera y lo evalúo en el tiempo, la onda resultante es la suma de dos campos eléctricos. Vamos a hacer la onda resultante, que es un campo eléctrico, pongamos que era máximo, por coseno de, sería K por X1 menos omega T, ¿sí? No nos compliquemos, no le pongamos más fácil, más otro campo eléctrico que está desfasado pi sobre 2 respecto de esto. Eso quiere decir que está expresado en términos de seno. ¿Sí? Ese es el campo eléctrico resultante asociado a la polarización circular. Ahora bien, como estos campos eléctricos están desfasados 90 grados, ¿sí? Porque uno es coseno y el otro es seno, es la condición para que haya haya polarización circular cuando se superponen, vamos a tener que, fíjate, en cualquier instante de tiempo que yo sume gráficamente esos campos eléctricos, vamos a dibujarlo acá. Si ubico los vectores de campo eléctrico en un plano cartesiano, en cualquier instante de tiempo, por ejemplo, uno va a estar desfasado 90 grados con respecto de otro, es decir, van a formar un ángulo de 90 grados entre sí. Y el campo eléctrico resultante, ¿sí?, se obtiene mediante el método del paralelogramo ahí. Ese campo eléctrico resultante en todo instante es el vector de posición, ¿sí? Es el vector de posición de los diferentes puntos de una circunferencia. De allí se llame polarización circular. Y dependiendo de si es recorrido en este sentido o en otro sentido, la polarización circular puede ser izquierda o derecha, ¿sí? Este es entonces el carácter de la polarización circular en cuestión. También vos podés verlo muy fácilmente, ¿sí?, y darte cuenta utilizando los conceptos que vos tenés de... los vectores de campo eléctrico están oscilando perpendicularmente entre sí. Yo aquí me olvidé de poner los versores I y los versores J, ¿sí? El concepto de polarización circular también lo puedes deducir en base a los conceptos de cálculo, ¿sí? Por ejemplo, vos podés venir y decir, mira, tenemos dos componentes, ¿sí?, una en la dirección X, otra en la dirección Y. Entonces vos podés venir y decir, bueno, entonces el E resultante tiene en X al justamente E máximo por coseno de K por X1 menos omega T. Y tiene al E resultante en Y al E máximo por seno de K por X1 menos omega T. O sea, esta me da las coordenadas X e Y, ¿sí?, del campo eléctrico resultante como una función del tiempo t para una coordenada x1 fija cualquiera. Entonces vos podés utilizar tus técnicas de cálculo 3. Eleva al cuadrado, miembro a miembro, cada una de las ecuaciones y las sumás. Y entonces vas a encontrar que el E resultante en x al cuadrado más el E resultante en y al cuadrado es igual a E máximo al cuadrado, que sale como factor común, multiplicado por coseno cuadrado más seno cuadrado, que por identidad pitagórica es 1. Entonces te queda esta ecuación de acá, que es la ecuación de una circunferencia. Te está diciendo que cuando vos vas a un plano cartesiano y ubicás las coordenadas X e Y del campo eléctrico resultante en cualquier instante de tiempo t, en cualquier coordenada x1, ¿sí?, esas coordenadas X e Y viven dentro de una circunferencia que tiene radio E máximo, ¿sí?, que era la amplitud. Entonces, todos los puntos estos son puntos cuyas coordenadas
son la coordenada X e Y del campo eléctrico resultante. Y por lo tanto el campo eléctrico resultante es en cualquier instante el vector de posición de los puntos de la circunferencia del radio E máximo al cuadrado. Quiero marcar un error acá, y es que si la onda se está propagando en la dirección del eje X, entonces no puede tener una componente de resultante a lo largo del eje X. En todo caso, ¿sí?, será en Z, ¿sí? Porque no puede propagarse, si no sería una onda longitudinal. Lo que pasa es que, bueno, me falló la costumbre de que siempre una componente en X y la otra es en Y, ¿sí? En todo caso, esta podrá ser Z, por ejemplo, y la otra Y. Bueno, entonces cuando vos venís al plano ZY, ¿sí?, lo puedes orientar como vos quieras, no hay problema por eso, ¿sí? Venís a orientar el plano ZY. En cualquier instante, las componentes en Z y en Y del campo eléctrico resultante son las componentes de un vector de posición de los diferentes puntos de una circunferencia que tiene el radio E máximo, ¿sí?, que es la amplitud de las ondas que se superponen para formar la polarización circular. Eso de cualquier manera son detalles que tampoco me interesan tanto, pero que están relacionados con concepto de cálculo 3, ¿sí? Bueno, con eso está terminada la clase de hoy, Nacho. ¿Tenés alguna duda? No, de esto más o menos está, Está claro. está todo Bueno, bien. Es lo que sí, o sea, sí, te podría preguntar una cosa de, de la unidad pasada, sí, que no hay ayer estaba drama. haciendo. Ya dejo de grabar esta y ya vemos la consulta.